Esta es la serie de héroes de la fe. Nos ha bendecido la primera que hicimos el domingo pasado con respecto al gran Noé. Y hoy tenemos al mismo David, el gran rey David, como nuestro tema. Pero déjenme anticiparles un poco con respecto a David para que podamos estar seguros que entendemos su valor, el valor que este hombre de Dios tiene. Yo sé que la primera imagen que la mayoría tiene de David es su pecado con Betsabé. Eso suele ser en la naturaleza humana muy común. Sabemos que hizo lo malo, que hizo algo que se llama adulterio, que fue sumamente grave y nada más que pecado. Y sabemos que hizo con su esposo Urías, algo que no debía de hacer. Efectivamente, mis hermanos lindos, tal es la verdad. David cometió ese gran pecado y cometió otros errores como ser humano. Quiero agradar su corazón de una vez al comenzar a hablar de David. David no tenía algo que usted tiene y quiero que lo entienda desde ya. Si Dios le llama, el hombre con un corazón conforme al mío, Dios no puede equivocarse. Así le llama Dios al rey David, antes de que lo fuera, siendo rey y hasta que murió. Su pecado, ciertamente. Pero ¿qué es lo que David no tenía que usted sí tiene para comprender cuántos errores cometió y el pecado grave que hizo? Hermano lindo, dése cuenta de su privilegio. Usted es templo vivo del Espíritu Santo. Usted amanece con el Espíritu Santo, anochece con el Espíritu Santo, duerme con el Espíritu Santo y por lo tanto permanece bajo la influencia divina, soberanía absoluta del Dios Santísimo Espíritu Santo. David no. David podía estar hoy lleno del Espíritu Santo y escribir salmos tan hermosos como los que usted lee en la Sagrada Escritura. ¡Qué inspiración! ¡Qué deleite para el alma! David podía tener una sabiduría extraordinaria para conducir a Israel a lo que hizo que fuese el mismo rey David que superó a Saúl, el primer rey, por mucho. David ciertamente es mencionado por nuestro Señor Jesucristo en su boca sagrada. Yo tengo la llave de David. Si nuestro Señor Jesucristo lo menciona, significa que los méritos, cualidades, virtudes y ese corazón al que Dios se refiere eran parte de David. Cuando estaba lleno del Espíritu era un hombre excepcional y cuando era carnal, desafortunadamente era carnal. Así es que David es un hombre en que la Biblia se toma toda la dicha para gloria del nombre del Señor, de llamar a David el amado. David significa amado. Ese es el significado, amado. Y si él hizo cosas que Dios aprobó, queremos conocerlas con todo nuestro corazón. 12% de su Biblia, 12% en la Escritura menciona a David en alguna forma. Tiene que ser un personaje que realmente tiene gran importancia. Allí está en la galería de los héroes de la fe, en el libro de Hebreos, capítulo 11. Así es que podemos saber mucho de David seguramente si nos adentramos en su historia registrada en la Sagrada Escritura. Consejos de David. Pueden verlo en su pantalla tal vez o verlo en su bifoliar. Aquí viene el consejo. Primera de Crónicas 28:9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce. Mire esa palabra subrayada. Si puede subrayarla, es bueno que lo haga. Reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo
voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Hermanos amados, el consejo está claro. Busca el único Dios que hay, reconócelo, sujétate a Él, ámalo, bendícelo. No hay mayor consejo. Ese será tu victoria, Salomón. Reconocerlo en todos tus caminos será tu victoria, varón y varona que me está escuchando. La palabra reconocer está en su bifoliar en el idioma hebreo. Yadá, así se pronuncia. Significa conocer, descubrir, tener respeto, reconocer la autoridad. Era tan importante el consejo porque sabía muy bien David que Salomón se enfrentaría a la oferta de muchos dioses con D pequeña. Te van a venir a decir que hay dioses de aquí y dioses de allá. No hagas caso de ellos. Solo hay un Dios al que le debes de dar tu reconocimiento y debes de humillarte delante de Él. Me gusta como Primera de Crónicas 28:9 en la primera parte, en la palabra de Dios para todos, lo dice de manera tan bonita. Miren lo que dice: Salomón, hijo mío, a ti te pido que reconozcas la autoridad del Dios de tu papá. Una forma muy linda para poderlo expresar. Eso es lo que está diciéndole como el consejo. Y obviamente el consejo más importante está a la vista. Hermano lindo, en su vida usted nunca va a hacer nada que sea digno si no reconoce que Dios está en su vida, si no le atribuye a Él la honra y la gloria, por cuanto todo depende de nuestro Dios en lo que hacemos. A veces tenemos tanta confianza en nosotros mismos, somos buenos para hacer las cosas, pero nos olvidamos que detrás de esa confianza que sentimos hay uno que nos dio la capacidad, hay uno que nos dio la sabiduría, hay uno que nos dio el entendimiento, el poder hacer las cosas. Y a Él debemos de reconocer siempre, reconocer la autoridad de Dios, como dice en su bifoliar. Por eso Santiago 4:10 habla de esta manera: humíllense ante el Señor. Humíllense ante el Señor y Él los exaltará. Iglesia linda, nadie tiene más autoridad que Dios. Debemos de ser muy humildes, muy sumisos a lo que Él dice en su palabra. Si alguien me dice: pastor, ¿a qué autoridad me someto? A lo que dice en su Biblia, a la que debe de leer cada día para conocer cómo es el corazón de Dios, a quien nos interesa honrar. Lo que está expresado en nuestras Biblias acerca de Él es verdad. Él aprecia al que le reconoce, pero más aprecia al que le obedece. Mire qué interesante, mi hermano. Hay mucha gente que dice Dios aquí, Dios allá, Dios donde sea, pero obedecen a Dios. Por eso Dios no es tan apreciable el sentimiento que tenga hacia los hombres que digan Dios y Dios y Dios, sino a los hombres que dicen: yo obedezco tu voluntad porque la conozco. Me he tomado el tiempo de conocer tu carácter, de conocer tu corazón, de conocerte a ti, Dios verdadero. Por eso humillémonos delante de Él, nos dice Santiago 4:10. Y también podemos ver un texto en Primera de Pedro 5:6 que nos ayuda a lo mismo. Y dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hermano lindo, Dios lo va a levantar a usted en su vida cuando fuere tiempo. Por eso no necesitamos luchar solos con nuestras fuerzas en el logro de algún propósito. Necesitamos pedirle a Él: Señor, guíame, Señor, háblame, dirígeme, para que lo que haga sea agradable a ti y cuente con tu bendición completa. Por eso dependemos de Dios. El lograr lo que queremos depende de Dios. Aunque nosotros hagamos nuestra parte, el resto lo hace el Señor. Eso David lo había aprendido muy bien. En cuántas batallas había estado,
en el momento más crítico, temiendo por su vida y la de su ejército, y le clamaba al Señor y miraba al Señor hacer milagros. David nunca confió en su habilidad, nunca dijo yo soy capaz, siempre dijo tuya es la victoria, tuyo es el poder, y así triunfó sobre tantos enemigos. Quiero que vean entonces cómo David se sujetaba a una idea de autoridad del cielo, a una persona grande y misericordiosa que está en contacto con nosotros todos los días, y es Dios. Por eso vamos a ver algunos principios bíblicos de la autoridad de Dios. Comencemos con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Sé que esto les va a parecer novedoso, quizás por primera vez lo van a oír, pero nada más es verdad. Nuestro Señor Jesucristo fue 100% Dios y 100% hombre. Un niño nos es nacido, dijo Isaías. Ahí está el niño 100% hombre. Y dijo también, un hijo nos es dado. Ahí está el 100% hijo de Dios, Dios verdadero. Y desde su nacimiento se sujetó a su madre y a su padre putativo, que era José. Se sujetó a su Padre celestial y a su madre muy dramáticamente en toda la Escritura, como se nos revela desde que él era un niño. Por ejemplo, llegó el momento en que el niño Jesús cumplió 12 años. Entonces lo llevaron al templo en la fiesta del Pesaj, de la Pascua, y él va a hacer su bar mitzvah. La bar mitzvah judía no es más que el reconocimiento de que ese niño comienza a pensar como un hombrecito, decide aceptar la fe de sus padres, comienza a honrar al Dios verdadero, se hace responsable de sus actos, y esa bar mitzvah es una ceremonia muy linda. De hecho, es como decir cuando usted llega a los 18 años de edad. Ya sos mayor, ya tenés cédula, ya podés disponer de muchas cosas. Pues eso era en la cultura y sigue siendo en la cultura judía la bar mitzvah. Entonces de repente resulta que no regresa con su papá José, el papá putativo, no regresa con la mamá, se queda en la fiesta que estaba el Pesaj llevándose a cabo, y por 3 días no lo encuentran, creen en la caravana de regreso que va con ellos, y si no va tal vez con la tía ahí, con el primo Juan el Bautista, o con la tía Elizabeth, o con alguien, pero no va con nosotros, hasta que finalmente regresan a Jerusalén y lo encuentran predicando, hablando de la palabra, enseñando y diciendo cosas maravillosas, los sacerdotes, los escribas, los fariseos con la boca abierta, mirando a un niño de 12 años que sabía del Dios más que ellos. Entonces llega la mamá y le dice: ¿qué pasó, hijo? Te estábamos buscando. Y él responde: en los negocios de mi padre yo debo de estar, mamá. ¿No lo sabías? Pero la mamá le dice: sí lo sabía, pero no todavía. Así es que te vas a venir conmigo, vamos a regresar, no es tu tiempo todavía, vente conmigo a Nazaret de regreso. Eso no está en el texto sagrado, pero entendemos muy bien que aunque él dijo en los negocios de mi padre me es necesario estar, después lo vemos 18 años a la par de su mamá. Qué sujeción más hermosa a la autoridad que Dios le puso en la tierra. Hermanos queridos, fíjense cómo el Señor nos enseña que si el Hijo de Dios no hizo más que ser obediente a su madre, manteniéndose como tal en la bendición del Padre, que bendice a los que confiesan y creen en la sujeción paterna y materna, Él es un ejemplo digno de imitar. Pero no solamente tengo ese ejemplo para ustedes de cómo Él se sujetó a la autoridad de su madre, también la tengo al final de su periodo, antes de que comenzara su ministerio.
¿Recuerdan ustedes que fueron invitados con su familia a una boda a Caná de Galilea? Así es que en esas bodas de Caná de Galilea debía de estar María, debía estar José probablemente, los hermanos de Jesús, estaba él, y de pronto se acabó el vino. Entonces viene la mamá, María, y simplemente le dice: hijo, no hay vino, así es que tendrás que hacer vino. Y tan lo dice con seriedad que le dice el Señor: mujer, aún no ha llegado mi hora, aún no es tiempo. Y ella le dice a los que estaban ahí como maestresalas, como los que estaban a cargo de lo que era el proveer del vino: hagan lo que Él les diga, obedézcanle a lo que Él les diga. Y ustedes conocen la historia. El Señor obedece a María, le pone agua en las tinajas, en los recipientes, y se convierte el agua en vino. Para mí, descubrí esa autoridad que tenía ese grande y precioso sentir de una madre elegida por Dios sobre su hijo, y verlo a él siendo sometido a la autoridad con humildad de corazón, es ejemplar. Solamente puedo decirles que después del milagro de Caná de Galilea, nunca más fue sujeto a nadie más que al Padre Celestial. Solamente a partir de allí, cuando llegó a la prueba del bautismo, primero al bautismo y luego a la prueba del desierto, cuando fue tentado, de allí en adelante nuestro Señor siempre dijo: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, si no hace lo que el Padre que está en los cielos le dice que haga. A partir de entonces, miran ustedes a un Jesús sujetándose a la autoridad del Padre. Pero qué meditación nos ha producido el reconocer que si la autoridad puesta en la tierra tiene valor para Jesús, ¿cómo no la va a tener para nosotros que aprendemos de Él? Así es que Dios tiene una autoridad propia, su autoridad soberana y absoluta, pero delega autoridad sobre ciertas personas, comenzando por el padre y la madre sobre los hijos, y luego con los jefes. Usted tiene autoridad, su jefe. Tenemos autoridad, nuestros gobernantes. Tenemos autoridad, nuestros gobernadores, nuestro presidente, nuestro alcalde. ¿Ven? Comenzamos a darnos cuenta que los seres humanos hemos escuchado de Jesús unas palabras que pueden decirnos cuánto Él valora lo que valoraba David, y nos va a enseñar: den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Él mismo lo dijo. Por lo tanto, es muy hermoso entender esta enseñanza. Por eso, antes de hablar de la vida de David propiamente, vamos a entender 4 verdades bíblicas acerca de la autoridad. Mi hermano, tenemos que escudriñar la palabra para entender que hay 4 verdades bíblicas vitales para nuestra vida acerca de la autoridad. La primera, si usted mira allí en su bifoliar, el principio bíblico de la autoridad, hay una flechita y dice: Dios es el autor de la autoridad y Satanás es el autor de la rebelión. Pueden ver muy bien que Dios dio autoridad y tiene autoridad y es la autoridad, pero el diablo es el autor de la rebelión. Permítanme mostrarles un texto para entender lo que dice a través del Espíritu Santo el apóstol Pablo. Primero vamos a ir a Romanos capítulo 13 y versículos 1 al 7. Quiero que lo vean en pantalla. Todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hayan sido establecidas por Dios. Por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad, en realidad se opone a lo establecido por Dios. Y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos.
Porque los gobernantes no están para infundir temor a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Pues la autoridad está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces sí debes temer, porque no lleva la espada en vano, sino que está al servicio de Dios para darle su merecido al que hace lo malo. Por lo tanto, es necesario que nos sujetemos a la autoridad, no solo por causa del castigo, sino también por motivos de conciencia. Por eso mismo ustedes pagan los impuestos, porque los gobernantes están al servicio de Dios y se dedican a gobernar. Paguen a todos lo que deban pagar, ya sea que deban pagar tributo, impuesto, respeto u honra. Hermanos lindos, este texto es un texto sumamente importante para nuestra bendición. Yo sé que lo primero que surge en la mente, porque nos hemos dado cuenta de muchas cosas que no son buenas, es que tal vez nuestras autoridades no están haciendo lo mejor que pueden hacer. Entonces nos corresponde orar. Hermano lindo, no es levantarnos contra la autoridad. Los cristianos debemos de orar. Está escrito por Dios que no debemos de hacer lo que hace la gente que desconoce la voluntad de Dios. No hay ni un solo presidente, ni un solo rey, que aún hay reinados en la tierra, que Dios no haya establecido. Por lo tanto, tenemos que darle a Él el reconocimiento. Y si hace lo malo, si no vemos que todo está bien, interceder, orar, clamar y gemir. Pero si ustedes quieren saber por qué el mundo está un poco patas arriba con respecto a los gobiernos y a los gobernados, es porque no están respetando la autoridad. Ahora pueden entender que hay mucho caos, mucho conflicto, mucha cosa en el mundo que no va conforme al plan que Dios tenía cuando creó la autoridad delegada a los gobernantes. Toda autoridad proviene de Dios y nosotros debemos de someternos. Así está escrito y así debe ser. Permítanme hacer una acotación aquí. El diablo no se puede arrepentir de su maldad. Él nunca se va a sujetar a la autoridad de Dios. Él está perdido por la eternidad. Nosotros sí nos podemos arrepentir de nuestros pecados y encontrar la gracia de Dios para ser perdonados y para ser bendecidos. En el libro de Isaías capítulo 14 y en Ezequiel 28 se registra la caída de Satanás, el autor de la rebelión. Y saben, en el cielo Satanás era alguien maravillosamente bello, Luzbel, luz bella, estaba a cargo de la alabanza, a cargo de la adoración. Podemos entender que era majestuosamente bello, y la gente que hoy oye mis palabras se perturba cuando oímos de un diablo abominable, de un Satanás perverso, que nada tiene que ver con lo que antes fue la grandeza de un verdadero siervo del Dios Altísimo. Pero deseó adoración para él. Creó en él maldad. Quería que le reconociesen a él como Dios, como alguien que podía ser digno de la adoración. Y el Señor entonces le expulsó del cielo. Pero contaminó a una tercera parte de los ángeles que le siguieron. Impresionantemente, en el mismo cielo, no podía el Dios eterno, sabiendo todo cuanto sucede, permitir que ni un solo ángel quedara contaminado en el cielo. Así es que permite que se vaya una tercera parte de los ángeles del cielo y los ponen en prisiones temporales aquí en la tierra. Esa es la historia de Satanás. En la presencia de Dios mismo logró hacer algo que pareciera impresionante, como es conquistar a una tercera parte, pero no, Dios lo estaba permitiendo. Dios no quería que el cielo se llenara de nadie. No son autómatas, no son robots, no son máquinas los ángeles, son seres creados con voluntad propia. No quería que ninguno estuviera contaminado. El cielo está limpio, inmaculado, no tiene ninguna duda
en mi corazón el decirles que en el cielo no existe el pecado. Ahora, miremos por lo tanto lo que pasó en la tierra. Segunda de Tesalonicenses 2, 7 al 10. El poder secreto del mal ya está en acción en el mundo. Solo falta que el que lo detiene se quite del camino. Entonces aparecerá ese hombre maligno y el Señor Jesús lo matará. Habla del anticristo. De un solo soplo, y lo destruirá con el esplendor de su llegada. El hombre maligno, noten que su nombre, aparecerá por obra de Satanás y tendrá mucho poder para hacer señales milagrosas y falsas maravillas. Por maldad él hará todo lo que pueda para engañar a los que están perdidos porque no aceptaron amar la verdad para ser salvos. Cuando veo esos textos sagrados, mi hermano querido, me doy cuenta de que el enemigo hace tiempo que está operando. ¿Y cómo opera? En los hombres. Cuiden siempre, mi hermano lindo, su vida de la influencia de hombres perversos, influenciados por fuerzas de maldad, por demonios, por ángeles caídos. El espíritu de iniquidad está en la tierra, así lo dice el Señor. Aquí está engañando, pero todavía no ha aparecido un hombre que va a ser engendrado justamente por Satanás, es decir, lleno de la maldad del espíritu del diablo. Ese es el anticristo. Pero notamos lo que quiero que se note. Descubrimos que Dios opera en una atmósfera de autoridad bella, santa, pura, mientras que el diablo opera en una atmósfera de rebelión. Eso es lo que el diablo hace. Vemos que evidentemente hay poder extraordinario en la autoridad de Dios. Nada se compara al poder que Dios tiene. Pero dice el texto que el diablo también tiene autoridad. Sí la tiene. Tiene poder, es decir, autoridad sobre sus demonios y poder sobre los demonios y poder sobre los hombres. Solamente que más limitado. Nada comparable con el poder que tiene Dios. Hermanos lindos, jamás les asuste el diablo, porque dice la Biblia que es más poderoso el que está en ustedes que el que está en el mundo. Lo dice la Biblia y eso es verdad. No les debe de asustar. Cuando yo veo lo que Dios me muestra, tengo la convicción completa de que la primera profecía en Génesis 3:15, cuando se habló de que el Señor permitiría que le permitiese al diablo, a la persona que habría de herirle en la cabeza, la simiente de mujer, Jesucristo cuando viniera a la tierra iba a aplastar al enemigo nuestras almas en la cabeza, pero el diablo le tocaría ese talón. Le haría un golpe directamente como lo hizo en la cruz del Calvario, el calcañar. Pero la autoridad de Dios estaba de por medio. Él, según su voluntad, Dios podía haber matado a Satanás, destruido a Satanás, acabado con Satanás. Pero no lo hizo, porque el plan de salvación de la humanidad estaba incluido. Jesucristo tenía que venir a esta tierra. Así es que tenemos tiempo para comprender este principio que voy a resumir. Hay poder en la autoridad de Dios y poder en la rebelión del diablo, con una gran diferencia. Lo dije, el poder de la rebelión es para destrucción y es inferior, y el poder de la autoridad de Dios es para edificación. Por lo tanto, vivamos bajo el poder de Dios, bajo su gloria. Jóvenes, la televisión nos muestra a ustedes especialmente atractivos, como que la rebelión, la rebeldía del joven es muy agradable, es placentera. Los jóvenes no se adaptan, los jóvenes rechazan la autoridad del padre, los jóvenes quieren placeres, quieren cosas temporales. Cuidado, que lo que están mirando es lo que está bajo la soberanía, la autoridad demoníaca que está rigiendo en el mundo. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Jóvenes, parece atractiva porque opera en el espíritu de desobediencia que el diablo tiene, pero el mundo está bajo el maligno. Por lo tanto, no se dejen engañar. Les voy a poner un ejemplo. Vemos a gente millonaria que hizo sus bienes mal habidos, ilegalmente. Y de pronto viene un policía ordenado por un juez
a detenerlo. Lo detienen y lo someten a un juicio. Dios prevaleció en su intensa autoridad divina sobre la perversa intención de alguien que pensó que podía hacerse rico sin que mediase la autoridad delegada por Dios. Vemos a presidentes que no han tenido la actitud correcta cuando hablamos de hacer las cosas como deben hacerse, de pronto sometidos a una prueba en la actualidad, donde están por encima de sus intereses la misma ley y no son superiores a ella y están detenidos. Pueden ver cómo el diablo les enfoca de una manera que es traicionera para que luego Dios en su autoridad divina, en su grandeza, actúe. ¿Y qué decir de exmagistrados? Hemos tenido gente que como exmagistrada se ha estado hoy viendo en las cámaras de televisión, en los periódicos, llevada por empleados de presidios que antes ellos eran sus jefes, ahora están sometidos a la autoridad de aquello que Dios estableció. ¿Pueden ver los dos movimientos? El enemigo engañando y Dios haciendo justicia. ¿Ven? Así es como el mundo se ve ante sus ojos. La segunda verdad bíblica acerca de la autoridad está en el bifoliar, es que la rebelión en contra de la autoridad de Dios, ya sea directamente en contra de Él, hablo de Dios, o de su autoridad delegada en una persona, es un pecado muy serio con graves consecuencias. Miren de nuevo Romanos capítulo 13 y versículos 1 al 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Hermanos lindos, ahora creo que todos entendemos muy bien la autoridad de Dios, pero nos falta entender la autoridad delegada por Dios, aceptarla. Que hay seres humanos que Dios ha delegado autoridad y que no debemos rebelarnos en contra de ellos. Realmente nos rebelamos contra Dios cuando así lo hacemos. Un ejemplo bíblico. Samuel, el profeta Samuel, había recibido de Dios esta orden: dile a Saúl mi rey que yo digo que a los amalecitas, enemigos de mi pueblo por siempre, los destruya a todos sin excepción en la batalla que va a pelear. No quiero que quede ninguno de ellos vivo, ni tampoco quiero que ni aun sus animales estén vivos. Quiero que no exista más amalecita en la faz de la tierra. Dile que haga eso a Saúl. Y viene Saúl, hermanos queridos, y decide guardarse un trofeo después de que ganó la batalla al mismo rey Agag, el rey de los amalecitas. Dios le había dicho: no quiero uno solo vivo, y él retiene como trofeo al rey Agag. Miren su conducta. Pero además el ganado estaba muy bonito, le pareció interesante, podía hacerse más rico. Además tenía un buen pretexto: puedo ofrecerlo como holocaustos a Dios. Fíjense bien, Samuel era la autoridad delegada por Dios. Saúl tenía que obedecer a Samuel, pero ¿qué hace Saúl? Desobedece. Y ahora pueden ver lo que dice en primer libro de Samuel 15, 22 al 26. Samuel le contestó a Saúl: ¿y crees que al Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas más que la obediencia a sus palabras? Entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecerle sacrificios, y que escucharlo con atención es mejor que ofrecerle la grasa de los carneros. Ser rebelde es lo mismo que practicar la adivinación, y ser obstinado es lo mismo que ser idólatra. Puesto que tú no tomaste en cuenta lo que el Señor te ordenó, tampoco Él te toma en cuenta como rey de Israel. Entonces Saúl le respondió a Samuel: reconozco mi pecado. Fíjense bien, pero no hay arrepentimiento. Reconozco mi pecado. He faltado al mandamiento del Señor y a tus palabras.
Y es que tuve miedo del pueblo, pretexto, y cedí ante sus exigencias, pretexto. Yo te ruego que me perdones mi pecado y que me acompañes a adorar al Señor. Pero Samuel le contestó: no te voy a acompañar a ninguna parte, puesto que tú no tomaste en cuenta las palabras del Señor, tampoco Él te toma en cuenta como rey de Israel. En ese momento, mis hermanos queridos, podemos entender claramente que dejó de ser ya el escogido que Dios había tenido, y Dios le daría el reinado al que vendría a ser el segundo rey, a David. Pero me impresiona mucho que usted y yo podamos ver que en un tiempo los sacrificios eran lo más importante que ofreciéramos a Dios, y Saúl, con el pretexto de darle sacrificio, se queda con el ganado. Hermanos lindos, le dice Samuel: la rebelión es comparada con el pecado de adivinación. Déjeme explicarle por qué. Un adivino, mi hermano lindo, es un brujo. Un brujo viene a tener una religión falsa. Él dice que tiene comunión con Dios, contacto con Dios con D pequeña, y es mentira. En realidad el brujo es como un Dios. Él quiere hacer lo que él quiere o lo que le pide su cliente. Entonces la adivinación es como pecado de adivinación, de brujería, y por lo tanto no es más que desagradable ante Dios. Y cuando dice de obstinación, que es igual a idolatría, ¿qué significa? El hombre era terco, era necio, quería hacer lo que él quería, no lo que Dios decía, lo que decía Samuel. Y el pecado de obstinación no es más que idolatría. Amo lo que yo decido, hago lo que yo quiero, me gustan mis decisiones, voy a pensar a ver si me conviene o no lo que usted dice. Hermanos queridos, ninguna de las dos actitudes le agrada al Señor. Ni aquellos que tenemos la rebelión en nuestro corazón, ni tampoco la obstinación en nuestro corazón. El obstinado dice: me tienes que tratar bien y a ver si lo hago lo que yo quiero o lo que tú me dices. Así no funciona. Samuel dijo: tú eres obstinado y eres idólatra, por lo tanto Dios te ha quitado. Dios no se ha agradado de ti. Y así, déjeme explicarles en sencillez qué significa la obstinación en un texto que Salomón escribió. Proverbios 2:19. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con una mujer obstinada o rencillosa en casa espaciosa. Lo que está diciendo es que mejor es vivir solo o en un rinconcito que en una gran casa con una mujer que está diciendo siempre: yo hago lo que quiero, no me someto, no te obedezco, no te hago caso. ¿Y qué? Esa mujer rencillosa está mostrando su obstinación y está haciendo énfasis en lo difícil que es vivir con alguien que adora su propia opinión, que siempre cree tener la razón y que para sujetarse necesita que se le convenza de las cosas del por qué deben de hacerse, en lugar de someterse a la autoridad. Hay una tercera verdad acerca de la autoridad en la Biblia y está en su bifoliar: entender y aceptar el principio de la sumisión a la autoridad acelera la revelación espiritual y la madurez. Fíjese, mi hermano, qué lindo. Entenderla y aceptarla aumenta a nosotros la revelación espiritual. Hay un ejemplo que les voy a poner en pantalla. Mateo 8, 5 al 10. Jesús sana al siervo de un centurión. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Es impresionante lo que dijo Jesús.
Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Hermanos lindos, ¿por qué era para el centurión fácil entender la autoridad de Jesús? Porque él era un hombre bajo autoridad. Los que son militares tienen una expresión que apunté: las órdenes se cumplen y no se discuten. Por lo tanto, para el centurión era muy claro que la autoridad espiritual de Jesucristo era suficiente para sanar a su criado enfermo. Suficiente. Señor, yo creo en tu autoridad. Tú puedes sanar a mi siervo. No tienes que ir a mi casa. Tú eres el que tiene la autoridad para sanarlo. Y así fue. Jesús se maravilló y se asombró. Conforme a tu fe te sea hecho. Es decir, por cuanto has reconocido lo que yo soy, entonces así se haga. Los fariseos, saduceos y los escribas religiosos no lo habían entendido, pero un centurión romano sí lo entendió. El concepto militar funcionó en cuanto a seguir órdenes y respetar la autoridad. ¿Ven? Ahí tenemos un ejemplo. Hay que respetar la autoridad de Jesús como el Dios viviente, no solamente como aquel Jesús que murió en la cruz del Calvario y que nos salvó, sino que hasta hoy le está guiando en sus pasos. Quiere formar su propia imagen en usted. Jesús quiere formar en usted su carácter. Jesús quiere hacer de usted una persona llena de bendición. La cuarta verdad y última en la Biblia es la sumisión a la autoridad trae el favor sobrenatural, la bendición y la protección de Dios. Someterse a la autoridad trae el poder de Dios sobre usted, la bendición y su protección. Hermanos lindos, el amor de Dios es incondicional. Usted no tiene que hacer nada para que Dios lo ame, ni tiene que dejar de hacer nada para que Dios lo ame. Dios lo ama eternamente y para siempre, dice la Biblia. Por lo tanto, el amor de Dios está sobre usted. Pero cuando hablamos de lo que significa el recibir de parte de Dios bendición, estamos hablando de algo condicional, algo donde sus acciones agradan al Señor, donde Él recompensa lo que usted hace, donde Él le bendice porque usted está haciendo algo que a Él le agrada. Por lo tanto, su bendición sí está sujeta a sus acciones. Su bendición sí está sujeta a su conducta. Si usted perdona, Él le perdona. Si usted da, Él le prospera. Si usted le obedece, Él le bendice. Como el padre que premia a un hijo. Hijo, te portaste bien, quiero darte una felicitación. Te bendigo porque hiciste lo correcto. Pero si el hijo se porta mal, no tiene la misma actitud de parte del padre. Dios nos premia a nosotros con bendiciones y vivimos conforme a su corazón. Por eso, Efesios 6, 1 al 3, pide que hagamos lo siguiente. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En pocas palabras, varón lindo, mujer linda, mientras viva con sus papitos, obedézcales. Obediencia. Y cuando usted deja de estar con sus papitos porque se casa y vuelve a un hogar y se hace una familia, entonces por el resto de la vida suya, honre a su padre y a su madre. Ese es el mandato de Dios, honrar a padre y madre. Mientras está con ellos, obedecerles y honrarles. Pero una vez que usted ha salido del hogar, seguirles honrando por el resto de su vida. Así es como Dios lo ha establecido y no se agrada de alguien que no honra a padre y madre. Una vez que entendemos la importancia de ser sometidos a la autoridad de nuestros padres y a ser bendecidos, vemos un regalo que Él nos da: longevidad, larga vida porque fuiste obediente, larga vida porque honras a tu padre y a tu madre. Hermanos lindos, yo no tuve el mejor papá del mundo, ni creo que usted lo haya tenido, pero su papá fue el mejor papá para usted porque fue el que Dios le dio. Ni tuve la mejor mamá del mundo y creo que tampoco usted la tuvo,
pero fue la única mamá que Dios le dio como regalo para su vida. Su deber es honrarlos, su deber es obedecerlos, su deber es respetarlos. Dios dice que si usted lo hace, le prolonga la vida. Dios dice que si usted lo hace, le va a dar bendiciones sobre esta tierra. Por eso le invito a que, aprendiendo de lo que hemos hoy oído, ponga por obra esa palabra. Hermanos lindos, entendiendo las cosas que hemos entendido hasta este momento, permítame traerlos ahora hacia David. Traigo su atención para que vuelva a lo que es David. Y cuando le hable de David, la mejor forma de entender su corazón es viéndolo actuar. ¿Qué corazón tenía? Aquel que dio el consejo del cual se derivaron las 4 importantes ideas que escribimos en el bifoliar para que usted las guarde, las 4 importantes en el reino espiritual. Ahora le voy a mostrar 4 pruebas superadas en la vida de David antes de convertirse en rey de Israel. La primera prueba, hermano lindo, la prueba de la arrogancia. Diga conmigo arrogancia, iglesia linda. Arrogancia, muy bien. ¿Saben? Es mejor que lo veamos en el texto sagrado. Primer libro de Samuel 17, 32 al 36. Veámosla con atención. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Habla de Goliat. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él aún hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Qué cosa? Ahora, ¿dónde está la prueba de la arrogancia, hermano? Escuchen. David ya había sido ungido por Samuel, rey de Israel, sucesor del rey Saúl. Y cuando se presenta delante del campamento donde están los soldados temblando por el gigante David, ahí está Saúl, el rey visible, el que todavía tiene la delegación que Dios le dio. Y en 2 ocasiones en el texto que hemos leído le dice así: tu siervo Saúl está para servirte y para pelear contra el gigante. De nuevo, tu siervo rey, estoy aquí para hacer lo que Dios me ha mandado que haga. No le dice: ¿sabes una cosa, Saúl? Yo fui ungido por Samuel. Tú ya no eres rey más que de nombre, porque Dios ya no está contigo. Así es que yo voy a pelear contra el gigante y te voy a mostrar quién soy yo. Esa arrogancia no existió en David. Más bien, tu siervo hará lo que tú le digas. Déjame pelear, Saúl. Permíteme que yo lo haga. Iglesia linda, el hombre que Dios había escogido, David, se acerca al hombre que ya había sido desechado por Dios, Saúl, diciéndole: soy tu siervo. Pero David sabía que la única forma de vencer al gigante era con la aprobación del que tenía la autoridad todavía delegada por Dios y estaba allí. Saúl, ve y pelea. Quizás si no logra tener esa bendición de que el rey Saúl le diga: ve y pelea, no hubiera ganado
no hubiera logrado matar al gigante. Qué interesante. Pienso que la razón principal por la que Dios creó la autoridad es para mantenernos humildes, mis hermanos. Dios ama que seamos humildes a la autoridad. Jesucristo nos dijo: ¿quieren descanso para sus almas? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Así es que es obvio que Dios ama al que está humilde de corazón, como David lo fue. Miren el texto de Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios habita en su corazón, mi hermano, si usted no es arrogante. Dios habita en su corazón, mi hermana linda, si usted no es soberbia. Dios habita en un corazón humilde y quebrantado, como dice la palabra. La primera prueba superada, la arrogancia. Veamos la segunda prueba, para que David tuviera un corazón conforme al de Dios. Diga conmigo la prueba del abuso. ¿Están ahí? Abuso. Qué tremendo. ¿Qué pasa si la autoridad es abusiva? Le hago esa pregunta a usted. ¿Qué pasa si su jefe es abusivo? ¿Qué pasa si aquel gobernante es abusivo? Bien, vamos a ver con David lo que pasa. Primer libro de Samuel 19, 9 y 10. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. Yo me imagino aquella escena, mi hermano. Está con la lira, con el arpa antigua, la lira. David está tocando, calmando al rey Saúl. Era parte de su labor. Y de pronto Saúl, poseído por un demonio, literalmente lo dice el texto, agarra su lanza, y era un buen guerrero, y se la tira a matar a David. Él se hace a un lado y se clava la lanza en la pared. ¿Qué hubiera hecho usted y qué hubiera hecho yo? La reacción humana, no digo la suya, la reacción humana es agarrar esa lanza y decir: ajá, con que la querés conmigo, y te va de regreso. Pero ¿saben qué hizo David? Huyó. Ante la reacción abusiva, huyó. Hermanos lindos, qué corazón. Me siento, Señor, humillado delante de esa grandeza. Recordemos que David había matado a un gigante. Saúl era el más alto de los hombres que había en Israel, dice el texto sagrado. Era el más grandote de todos ellos. Así es que para el buen David no era ningún problema matar a Saúl. Pero no lo hizo. Simplemente se levantó. No puedo tocar al ungido de Jehová. Estará loco, pero no puedo tocar al ungido de Jehová. Me quiere matar, pero no puedo tocar al ungido de Jehová. Él decidió respetar la autoridad de Saúl, aunque era indigno lo que había hecho. Quiero que vean un texto muy interesante de nuevo, porque creo que vale la pena volverlo a ver. Primera de Pedro 2, 13 al 19. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernantes como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios.
Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Cuando yo leo el texto sagrado, sé que Dios me está diciendo: aprende de David, aprende lo que Dios ha hecho en él y en los que lo aman. Dios sabe, óiganme bien, que tendremos autoridades difíciles. Dios nos dice, hermanos lindos, que nos sometamos a ellas. David no respondió al abuso, no respondió mal por mal, pero sí huyó y no permitió nada malo. Hermano lindo, muérdase la lengua cuando vaya a decir algo fuerte. Evite el golpe en el escritorio cuando sienta deseo de golpear el escritorio. Muérdase la lengua cuando quiera decir algo malo del que esté en autoridad. No lo haga. Ore por él. Señor, cámbialo. Haz un cambio en esa vida y Dios puede cambiarlo. La tercera prueba que hace a David el hombre que puede ser en la historia sagrada es la prueba de la ventaja. Esta prueba es muy interesante. ¿Saben ustedes que aquí en este salón hay personas que tienen mucho mayor capacidad que a veces alguien que está en eminencia que nos está dirigiendo? Siempre, posiblemente, tendremos ventajas sobre distintas autoridades. Nuestros jefes, nuestros gobernadores, nuestros alcaldes. Quizás mayor preparación, mayor conocimiento, mayor capacidad o mayor popularidad. Hay muchas autoridades que son de pocos conocimientos formales, lo sabemos. No han ido a la universidad, pero son nuestras autoridades. Y podemos entender que Dios dice: sujétense. Evidentemente, en el caso de David, él era un mejor guerrero que Saúl, también era más popular. ¿Quién de ustedes recuerda aquel canto que se decía en Israel? Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Imagínense, ¿qué ventaja tenía David sobre Saúl? Dice el pueblo: Saúl, que tú mataste a tus 1000, pero yo maté a mis 10,000, te tengo ventaja. Por lo tanto, soldados de Israel, síganme a mí, porque yo soy mejor que el rey Saúl. Notan que esa actitud no fue la que él tomó, simplemente fue alguien que fue sencillo. David nunca usó esa ventaja en contra de la autoridad de Saúl. Él podía haberse sublevado contra Saúl, podía haber logrado seguidores que lo derrocaran, que aborrecieran al rey Saúl, pero jamás lo intentó ni lo quiso. Ahora les voy a probar que no es más que una virtud el no usar la ventaja en contra de alguien que esté en autoridad. Un día estaba Saúl escondido en una cueva, en lo más profundo de la cueva, allá en En-Gadi, en Israel, una región montañosa, una región muy linda de Israel. Y estaba escondido con sus hombres al fondo, nadie los podía ver. Y el texto sagrado nos dice que el rey Saúl persiguiéndolo andaba, tratando de matarlo con todo su ejército. Así es que deciden buscarlo y así van de cueva en cueva, de lugar en lugar, hasta que Saúl necesita ir al baño. Era rey y tenía que ir al baño. Sus necesidades fisiológicas le hacían buscar un baño. Pero como no había baño, entonces el texto dice que se entró a la cueva y en la cueva cubrió sus pies. La expresión es muy linda. Significa que se quitó sus vestimentas, su ropita, y entonces se preparó para lo que quería hacer. David lo estaba mirando. Y dicen los hombres de David:
está listo el rey, te lo mandó Jehová para que lo mates, ahí está enfrente de ti, aprovecha ahorita. Así pensaban los soldados. Y David dice: no puedo tocar al ungido de Dios, pero hay algo que voy a hacer. Sigilosamente, donde había dejado la ropa, Saúl agarró la ropa y partió un pedazo de su capa y se quedó con ella. Y cuando el rey salió, y entonces David tuvo oportunidad de ponerse enfrente de ellos a la distancia, les dice: rey, aquí tengo en mi mano algo que es tuyo, mira tu capa. Y el rey vio su capa y le faltaba el pedazo de tela que tenía David. Entonces Saúl dijo unas palabras que quiero que vean en el primer libro de Samuel, capítulo 24, 16 al 20. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl le dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó su voz y lloró. Y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pero no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Les nació en el corazón de Saúl decir algo noble. ¿Ven? Algo bueno hacia el mismo David. Todo porque él no se aprovechó de su ventaja. Ahora usted puede sorprenderse. ¿Fue la única vez que sucedió que David perdonó la vida a Saúl? No. Hubo una segunda ocasión, mis hermanos. Una segunda ocasión donde ocurrió lo mismo. Lo tuvo listo para matarlo con una lanza, pero no lo hizo. Miren el pasaje de primer libro de Samuel 26, 7 al 11. David pues y Abisai fueron de noche al ejército. Y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero ahora toma la lanza y que está a su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Hermanos lindos, le enseñan a Saúl: ¿conoces esta lanza, rey Saúl? Es tuya. Y a la distancia lo pueden ver. Y este cántaro de agua, ¿sabes de quién es, Saúl? Es tuyo. Pudimos haberte matado y no lo hicimos. ¿Por qué me quieres matar tú a mí? De nuevo, Jesús nos muestra a través de estas palabras. El Espíritu Santo nos enseña de nuevo que nunca tomó ventaja a favor suyo. Varón lindo, no tome ventaja nunca sobre alguien que esté en eminencia sobre usted. Nunca, nunca lo haga. Así como en la cueva y en el campamento en la noche David tuvo ventaja sobre Saúl, no se aprovechó de ella. Otra ventaja, mi hermano, que uno podría tener es sencillamente sobre la persona cualquiera que sea, que sabe que no conoce tanto como uno sabe de aquel tema que está tratando de resolver. Sea humilde, dele ideas, ayúdelo, enséñele, apóyelo, instrúyalo. No tome ventaja sobre él.
no para aprovechar esa ventaja para ir en contra de alguien que Dios le ha puesto como su autoridad. Esa es la lección que en el tercer punto David pasó como prueba. Y la cuarta y final, la prueba de la asociación. Iglesia linda, esto se refiere a con quienes nos relacionamos o nos asociamos. Hay gente que nos influencia hacia la rebeldía y hay gente que nos influencia hacia la obediencia. Por eso Dios nos ordena, cuando hablamos de influenciarnos, no os unáis en yugo desigual. No lo hagáis, porque podéis ser influenciados hacia algo malo. Únanse en yugo igual, creyente con creyente, no en otra religión. No hagan asociación con gente inconversa. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión Cristo con Belial? Esa prueba de la asociación es importante porque nos influencia hacia la rebeldía o nos influencia hacia la obediencia. Hay un texto muy interesante. Quiero contarles que Saúl finalmente murió suicidándose. El rey Saúl llevó a su ejército a una batalla y sus enemigos comenzaron a matar a su ejército. Y cuando él se vio perdido, le dijo a su paje de armas: mátame, no quiero caer vivo en mano de mis enemigos. Y el paje de armas no quiso matarlo. Entonces Saúl, sabiendo que en la batalla ya habían muerto sus hijos, ya no estaban vivos, había muerto el general de su ejército, habían muerto personas que estaban con él, decidió ponerse la espada en el abdomen y se tiró sobre ella y murió. Así murió Saúl, suicidado. Pero a David le llegó un amalecita contándole que había sido un héroe, de que él había matado a Saúl. Como sabía muy bien ese amalecita que David era perseguido por Saúl para ser muerto, entonces le llega a contar una mentira. Le llega a decir: yo maté a Saúl. No sabía David que ya estaba muerto el rey por suicidio. Así es que vean cómo se comporta. Podía haber dicho: ahora me asocio con ustedes porque son más grandes y poderosos que yo. Pero no dijo eso. Quiero que vean el texto, 2 de Samuel 1, 13 al 16. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Y él respondió: yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo: yo maté al ungido de Jehová. Cuando usted ve esta historia, entiende que murió inútilmente este hombre amalecita. Pero David no se asoció con los enemigos de Saúl. Aun cuando Saúl le consideraba a él su enemigo, David decidió honrar a Saúl, aun cuando éste ya había muerto. Y quiero que sepa toda la iglesia que David siguió honrando la memoria de Saúl. Tenía un amigo llamado Jonatán, que era el hijo de Saúl, y lo siguió honrando. Honró a Mefiboset, un nieto de Saúl. Por lo tanto, algo importante es lo que dice 1 Corintios 15:33. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Que Dios nos ayude. Iglesia linda, hasta ahí llegamos hoy. La vida de David es tan rica, es una vida tan positiva, tan digna de aprender de él, pero no podemos profundizar más, quedaremos hasta ahorita con el tiempo, hasta donde hemos llegado. Y
¿Qué podemos aprender hoy de David? Pueden ponerse de pie para que se los diga, mis hermanos lindos. Voy a pedirles que se pongan de pie. ¿Quién está agradecido con Dios? Amén. Puestos de pie, quiero decirles cuál sería, en conclusión, la enseñanza que hoy el Señor nos da a través de su héroe de la fe. ¿Cuál sería entonces la conclusión, aparte del bifoliar, que ustedes van a llevarse y que tiene tanto valor? ¿Cuál sería esa respuesta? Cuando usted respeta la autoridad de Dios, a su tiempo, Él le da autoridad. Mire la pantalla. Cuando tú respetas la autoridad de Dios, Él te da autoridad. A su tiempo, mi hermano lindo, a su tiempo llegará la autoridad que Dios le va a dar. Déjeme concluir con David. A su tiempo, sin que hubiera hecho más que cosas buenas y ejemplares, en Hebrón se reúnen las tribus de Israel. Ha pasado las pruebas que Dios le permitió, ha visto su corazón y ahora le van a nombrar rey. Ya rey, porque todos estaban de acuerdo en que Él los dirigiera. Eso está en 2 de Samuel 5:3. Fue así como todos los ancianos de Israel se reunieron en Hebrón con el rey David, y en presencia del Señor, éste hizo un pacto con ellos y ellos lo ungieron como rey. Mi hermano lindo y mi hermana linda, Dios tiene planes para su vida. Dios sabía que David sería el rey. Dios sabe que usted va a recibir lo que anhela en su propia existencia. Solo espere en Él. No corra, no haga tropezar a nadie. No necesita hacerlo. Dios se va a encargar de exaltarlo cuando fuere su tiempo. Si algo podemos aprender el día de hoy, es que aquello que ha sido decretado para usted por nombre propio va a suceder y nadie lo va a impedir, porque es la voluntad de Dios. Pero nunca va a suceder que lo que Dios no ha decretado para su vida, usted lo logre sin Él. Nunca. Por lo tanto, en la enseñanza que hoy hemos tenido de un varón conforme al corazón de Dios, recuerde que Dios le va a honrar a usted, que usted es su hijo, que cuando Él quiera y llegue el tiempo, usted recibirá lo que Él tiene para usted y para nadie más. Nunca va a comerse el pan que es de Pedro, Juan. Jamás se va a comer el pan que es de María, Rosa. Nunca. Siempre Dios hará su perfecta voluntad a su tiempo. En esta enseñanza del Señor que nos ha dado a través de David por la gracia de Dios, pido al Espíritu Santo que le haya hablado, que he aprendido lo que el Señor quería de este héroe de la fe y que sea feliz por haber venido. Cierre sus ojitos un momentito. Señor, si alguna persona estuviera en la iglesia necesitada de la salvación, necesitada de tu presencia en su corazón, voy a hacer una oración para que usted pueda hacerla conmigo y sea salvo en este día. Jesús, tú sabes que soy pecador. Me arrepiento de todo corazón por mis pecados, pero yo sé que tú viniste a este mundo a morir por causa de mis pecados, a tomar mi lugar en la cruz del Calvario, a sustituirme, para que en el momento en que ponga mi confianza en ti, y hoy la pongo, tú seas mi Salvador. Tú seas el que haga el milagro de darme, por la sangre que derramaste,
la limpieza de todo pecado, la limpieza de toda maldad, y quede limpio y puro, sin mancha y sin arruga, delante de ti. Te entrego todos mis pecados, y sé, Señor, que tú para eso moriste en la cruz. Pero sé que resucitaste al tercer día, y eres Dios, estás vivo. Entra a mi corazón y hazme una nueva criatura a partir de hoy. Te lo pido con todo mi ser, agradecido por la salvación y por la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén.